castillo de naipes es la primera novela publicada por Francisco Antonio Pacheco, político, intelectual y ahora escritor, rector fundador de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia. Antes ya había publicado libros de ensayo de temas políticos y sociales como Introducción a la Teoría de Estado y Educación y Sociedad en Costa Rica, entre otros. Don Francisco Antonio Pacheco es desde luego un personaje ya muy conocido en Costa Rica, pero principalmente en la política y en diferentes ámbitos del sector público. Es el fundador, de hecho, y primer rector de la Universidad Estatal a Distancia. Ha sido ministro de Educación, ha sido diputado en diferentes periodos. Ha sido presidente de la Asamblea Legislativa e incluso ha sido presidente en ejercicio de la República en ausencia del presidente. Él desde luego tiene numerosas publicaciones, ya tenía desde antes de este libro numerosas publicaciones en los ámbitos del derecho, la filosofía, la docencia, la política, por supuesto. Pero Un castillo de naipes es su primera incursión en la narrativa, específicamente en novela. Y según me comentó él mismo en una ocasión en que tuvimos oportunidad de hablar, esta sería la primera entrega de una saga de novelas que recupera a los personajes de este libro. Yo no diría que esta sea mi primera novela, porque en realidad tengo varias escritas. Tengo muchos años de dedicarme a la narrativa como un contrapunto a las dificultades y los problemas de la vida. Es decir, cuando las tensiones son muchas, la manera que tengo de descansar, la manera que tengo de distraerme de esos problemas inmediatos es escribiendo. Esta es la primera novela que publico y lo he hecho después de un trabajo enorme. Cuando yo pienso en el conjunto de novelas que he escrito y que tengo sin publicar, y esta que he publicado ahora, a veces me parece que es como una catedral gótica, en el sentido de que me ha tomado años irla construyendo, irla levantando. Y es muy interesante, pero el lector nunca se imagina el trabajo que hay detrás de una novela, sobre todo si se trata de hacerla con seriedad. Quizá la palabra seriedad no es la más oportuna, porque debo reconocer que yo me divierto escribiendo. Es decir, yo gozo escribiendo. A veces mi esposa pasa y me ve cuando estoy escribiendo y me dice, ¿de qué te estás riendo? Y le digo, de lo que acabo de poner aquí. Ay, Emiliano, qué desgracia, ¿verdad? Servir para el juego, existiendo la posibilidad de ser hábil para la pintura, para la música o para la química. Había terminado por caer en la cuenta de que solo servía para jugar en las mesas de un casino dedicado a desplumar a los visitantes ingenuos que llegaban por ahí y para nada más. ¿Cuál era mi verdadera naturaleza? Ese era yo, el gran jugador, el hombre bien vestido y dueño del mundo, hecho, sin embargo, de madera de mala índole, lleno de talentos erróneos, dotado de una constitución equivocada. Hernán Arevalo hizo este grabado para el libro. Incluso se llevó el borrador del libro y estuvo leyéndolo antes de hacer el grabado. De tal manera que hay una correspondencia, si no exacta, muy próxima a lo que el libro ofrece. Y yo me siento muy contento porque es un gran grabadista que haya accedido a hacer ese grabado que realmente adorna la edición. Francisco Antonio escribe una novela a través de un heterónimo llamado Amir Eyus, un individuo literario autónomo, con personalidad, carácter, biografía y emotividad diferentes a su creador. Este protagonista narrador es un hábil taur del póker. Es un personaje que le habría encantado al gran escritor de Boston, Edgar Allan Poe. Recordemos sus digresiones sobre el juego de cartas, en su cuento Los asesinatos de la calle Morgue. El nombre del personaje principal, del narrador principal de la novela, no se da directamente por una petición interna del argumento. Él no quiere que se sepa que es él el que escribe.
Pero sí hay una clave ahí que no voy a revelar y que no se revela en este libro, que explica ese nombre y que tiene que ver con otra de las novelas escritas que tengo por publicar. Ahí hay un misterio que si alguien algún día publica todas las novelas y tiene la paciencia de leerlas, pues encontrará ahí una explicación. El póker era un arte superior al ajedrez. Se requieren más habilidades mentales y físicas para jugarlo. Nuestro jugador no se encierra en sí mismo, ni tampoco rechaza deducciones procedentes de elementos externos a este. Examina el semblante de su compañero, comparándolo cuidadosamente con el de cada uno de sus oponentes. La novela tiene una línea temporal y básicamente realista, que es una especie de columna vertebral. Los personajes se mueven en la década de 1960, en los 60s, y esos personajes, algunos evocan otras épocas, otros periodos. Hay un segundo narrador que es muy importante, que es don Mario, que es un hombre mucho mayor que el protagonista principal. Y entonces don Mario es el que se encarga de dos cosas: de introducirnos en otras épocas y, en segundo lugar, introducirnos en otros espacios. Porque don Mario ha recorrido muchas cosas, muchas partes del territorio nacional. Básicamente ha sido maestro, y como maestro en los años 30 y tal vez un poco antes, ha viajado por el país, ha tenido a su cargo escuelas en el norte del país, en un norte totalmente agreste, abandonado, lejano, y todo eso él lo va relatando dentro de la novela. Pero siempre habrá una referencia a un espacio que es los años 60, y hay un lugar muy importante donde confluyen los personajes que se llama El Tabú, y que es un antro, es un lugar donde se juega, donde hay exhibición de números artísticos, entre comillas, donde se toma. Y ahí, en El Tabú, ocurren muchas cosas, pero es el punto de encuentro constante. Tanto que esta novela se iba a llamar El Tabú. Lo que pasa es que, con mucha razón, una de las personas que la leyó en la editorial para darle la aprobación recomendó que se le cambiara el nombre, porque podría tener evocaciones antropológicas y la gente al verla podría pensar que se trataba no de narrativa, sino de un libro científico de investigación. Y entonces eso explica un poco el título. Costa Rica y el derecho del mar, de Carlos Murillo. Analiza el desenvolvimiento que ha venido ocurriendo en relación con el mar, particularmente en los aspectos científicos, tecnológicos y jurídicos. El Castillo de Naipes es una novela que nos cuenta la historia de un joven universitario que se llama Amir, quien pues tiene su carrera universitaria, es un joven normal, pero cierta noche en que visita un casino, tiene pues primero una racha de mala suerte, que en un principio lo hace pensar que mejor no debería volver a acercarse a un casino nunca más en la vida, pero de pronto él se encuentra un billete de 500 colones, que en aquel entonces era bastante dinero, porque la novela está ubicada, podemos hablar de tal vez la década de los años 70, más o menos. Y entonces, con este billete de 500 colones que misteriosamente aparece en el momento justo, él inicia una racha de buena suerte, una espectacular racha de buena suerte, que lo hace ingresar al mundo de los casinos, ¿verdad? Porque cuando los dueños del casino se dan cuenta de su habilidad, de esa misteriosa habilidad que tiene para los juegos de azar, para los naipes, es reclutado, ¿verdad? Como funcionario del casino, podríamos decirlo. Su función básicamente es dirigir de alguna forma el juego en la mesa, dejar que los clientes del casino ganen convenientemente unas cuantas veces, pero cuando el casino empieza a tener pérdidas, entonces la función de él es simplemente ganar él para evitar que los clientes del casino ganen.
Un castillo de naipes da la sensación que la misma novela es una partida de póker, una que el narrador juega con el lector, con su heterónimo, con sus personajes. Van saliendo manos, cartas, jugadas y ases. También salen trucos con trampa. Se van sucediendo las jugadas como peripecias vitales de sus actores. Hay jugadas, hay visiones de lo que puede ocurrir, hay suerte, hay mala suerte, hay rachas. La racha en la vida es importantísima. Ortega y Gasset dice que digan lo que digan y pase lo que pase, la vida humana está articulada de rachas. Y yo siempre le he dado vuelta a esa idea y por supuesto que ocurriendo mucho de lo que ocurre en torno a las mesas de juego, pues es evidente que se van a dar todos esos elementos. Es posible que una partida o unas partidas de póker reproduzcan un poco también el ritmo de la vida. Y podría ser que sea una de las claves que permita leer la novela en su conjunto. No osaba revelarme. Acabar de una vez con los encargos de llevar paquetes pequeños, envueltos en papel de colorines, a personajes que aparecían fugazmente como fantasmas en lugares inusitados. Sí, Gustavo, tan generoso, me lo pedía personalmente. ¿Cómo iba a decirle que no? ¿Y el contenido? ¿Y el destino final? Tonto no era. Así que no puedo ni podía alegar ignorancia. Miles de detalles, aparentemente insignificantes, conformaban el rompecabezas de un enorme sistema corrupto y lo hacían emerger con precisión en mi cerebro. A Flaubert le preguntaron quién es Madame Bovary y contestó: Madame Bovary c'est moi, soy yo, ¿verdad? En algún sentido, todos los personajes salen de vivencias internas que uno no sabe cómo se formaron. Por lo menos en mi caso, no es que salí a buscar a alguien para venir a retratarlo, sino que de una manera consciente o inconsciente uno va recogiendo elementos de la vida de los demás, de lo que lee, de lo que ve en el cine, de lo que oye, y de pronto pues se van plasmando esos personajes. Yo pienso que surgen de la realidad, pero todos pasan por la conciencia de uno que los procesa y que los reconstruye y los ofrece al lector. Hace muchos años, en un ensayo de Pablo Antonio Cuadra, el gran poeta y escritor nicaragüense, él especializaba por género cada país centroamericano. Entonces él decía, por ejemplo, que Nicaragua se destacaba por la poesía, y que Guatemala por la narrativa, y que Costa Rica por el ensayo. Yo creo que efectivamente Costa Rica ha tenido grandes intelectuales, grandes ensayistas, pero al mismo tiempo hemos tenido grandes narradores. Yo comentaba con el mismo Sergio Ramírez que, por ejemplo, un narrador como Carlos Luis Fallas no lo hay en otro país centroamericano, y que era un escritor de un peso regional, latinoamericano e internacional. Yo creo que en buena medida la imagen que tenemos de la sociedad costarricense y de la historia costarricense también ha sido forjada, como en el caso de otras sociedades, como es el caso, por ejemplo, de Europa y la relación con la novela europea, ha sido forjada a partir de textos narrativos de largo aliento, que es lo que, grosso modo, llamamos novela. En la novela cabe el universo, cabe cualquier cosa. Es tal vez el género, es un género consustancial a la modernidad. Es un género que se desarrolla al mismo tiempo que la democracia política a finales del siglo XVIII, y que en el siglo XX de alguna manera alcanza un gran esplendor, porque se desarrollan también una gran cantidad de lectores, los libros se abaratan. La literatura costarricense, que durante mucho tiempo se concibió a partir de la novela de tradición realista, de la novela social de los años 40,
se ha ido enriqueciendo poco a poco con ejercicios narrativos de vanguardia, como es el caso de la última novela de Elie Víquez, con novelas mucho más introspectivas, como fue en los años 40 y 50 Yolanda Oromuno, y por esta revisión que colecciones como las de la UNED hacen de toda una tradición que parte de muchísimas formas de entender la novela. La novela es un género que pienso que vivirá tal vez por siempre, como decía Vallejo, mientras exista la palabra, porque te permite adaptarlo, digamos, a las necesidades, a las técnicas, las narrativas, a las preocupaciones de la humanidad, de acuerdo con cada tiempo distinto, ¿verdad? Costa Rica está produciendo al año entre 5 y 10 novelas de muy alta calidad, que son comentadas internacionalmente, que algunas de ellas se publican fuera de Costa Rica, que algunas de ellas incluso se traducen, y que también está acompañado por la pervivencia tanto de editoriales universitarias que tienen un catálogo como el de la UNED, junto con editoriales independientes que también se atreven a publicar textos experimentales que tal vez pues mezclan diferentes géneros, pero que también cuidan muchísimo el género de la novela. Investigación de mercados, un enfoque práctico y descriptivo, de Fabio Sanabria. Acerca al estudiante al proceso de investigación de una forma fácil y práctica, al descubrir la realidad empresarial en que se desenvuelven muchas organizaciones. El subsuelo de la narración es la memoria enganchada en los bajos mundos josefinos. Cantinas, prostíbulos y casinos, todos llenos de personajes fabulosos. Don Mario el censor, Gustavo Lenti el capo, la Zarca la mujer fatal, Janos el niño Jesús de Praga escapado del socialismo. El tiempo de la novela son muchos tiempos. La mayoría de la narración es durante la Costa Rica de mediados del siglo XX, pero contiene otros tiempos. El personaje Emiliano está en otro plano temporal y no sabemos si es el futuro. Pues es básicamente una novela de degradación del personaje, porque él va dejando atrás su vida universitaria y se va metiendo cada vez más en este mundo, seducido por las posibilidades de lo que puede encontrar en él, ¿verdad? Dinero, lujos, mujeres, vehículos costosos, en fin, ese tipo de atractivos. Pero entonces llega el momento en que aquella vida que él tenía anteriormente llega a convertirse en una especie de paraíso perdido, ¿verdad? Mientras que él anda buscando lo que podríamos definir una tierra prometida, que, bueno, al final él se da cuenta de que, sin entrar en detalles, ¿verdad?, sobre el final del libro, se da cuenta de que era una tierra prometida que, al igual que Moisés, solo va a poder ver de larguito, pero no va a poder entrar en ella, ¿verdad? En ese sentido, es una novela que ingresa dentro del género de lo que llamaríamos tal vez novela negra, ¿verdad? Que ya se ha cosechado bastante aquí en Costa Rica, sobre todo en los últimos años. Solo que tal vez esta es una novela más tradicional, no está tan enmarcada dentro del realismo característico de la literatura costarricense, sino que es más tradicional, ¿verdad? Es una novela que, así como podría estar ambientada en San José, Costa Rica, podría estar ambientada también en Las Vegas, por ejemplo. A veces, en la noche, sobre todo desde que escribo estas memorias, me desvelo y empiezo a recordar mi vida de estudiante medio bohemio, y siento unos deseos incontenibles de volver atrás, de pasar unas horas en la zona roja de San José y encontrarme un grupo de chicheros, dormidos sobre una mesa de tanto beber guaro. Cómo me gustaría oír la música de una rocola llena de boleros. Maritza se llamaba aquella percanta que bailaba tan bien el cha-cha-cha. Ay, 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 me río solo. ¿Qué tiempos aquellos? Sí, se me humedecen los ojos mientras escribo. Como decía don Fidel Tristán cuando nos daba clases de economía, los hombres sí lloran, y nos animaba a poner en práctica el consejo. Sean hombres, atrévanse y lloren cuando tengan ganas. Con toda seguridad, padezco lo que llaman mal de patria.
aunque debería existir otro mal complementario, referido a un tiempo perdido para siempre. Es una novela realista que contiene mucho surrealismo y episodios fantásticos entreverados en líneas narrativas paralelas. Hay un contador de historias muy imbrincado en la tradición oral, campesina y rural, Don Mario. Personaje hiperbólico, exagerado, ingenioso y jovial. Seduce a su público dentro de la novela como a las y los que estamos fuera. Este personaje hace pensar en algunos de nuestros narradores campesinos, esa narrativa fantástica del campo costarricense. Uno puede encontrar en el libro algunos elementos del realismo mágico, de eso no me cabe la menor duda. Lo único es que yo no creo que el realismo mágico sea realismo mágico, sino que es la forma de contar historias que se da entre nuestra gente, en América Latina. Cuando yo veo 100 años de soledad, recuerdo también esos narradores en medio de los cuales yo me crié, porque yo soy de Alajuela y me crié mucho en el parque de Alajuela. Y si ustedes no pueden imaginarse las historias que se contaban ahí y que todos de alguna manera fingíamos que eran verdaderas. Y entre más exageradas, más risa nos producían y más las disfrutábamos. Y yo creo que esto ocurre en general en América Latina, por lo menos en estas partes de América Latina. Y por supuesto que cuando eso lo lee un anglosajón o lo lee un europeo, pues se lo imagina de otra manera. El aire de confianza que surgía en esos momentos tardíos de las noches de El Tabú se había posesionado de aquel grupo compacto, compuesto por los clientes privilegiados del famoso último número, el verbal. Se percibía más naturalidad en los movimientos de las chicas, despojadas de sus zapatillas y cubiertas con algún abrigo puesto sobre los hombros. El salón, de por sí bastante oscuro, empezó a perder la poca claridad que le quedaba, pues se fueron apagando las luces una a una y solo quedó iluminado el sector donde se encontraba el grupo. Yo creo que sin imaginación no hay literatura. Yo disfruto mucho los libros biográficos y de narración de épocas que se dan ahora, pero me parece que en gran medida son un sustituto de la imaginación. Las novelas que yo he escrito, buenas, malas, regulares, como sean, son producto de la imaginación, construida a base de la realidad. Pero cuando uno escribe una biografía, de alguna manera es esclavo de esa biografía. Puede ser que se tomen libertades, pero ahí está dado por la realidad con detalles lo que le ocurrió a una persona o a un grupo de personas. Yo prefiero la literatura más libre, con imaginación, que ni trasciende ciertos límites, ni tampoco se dedica a copiar la realidad. La banda de amigos que se forma en El Tabú, club nocturno ubicado en las cercanías de Plaza González Víquez, son una banda de ladrones, son la banda mafiosa, al mejor estilo del Padrino o de Goodfellas. Son unos reales y urbanizados buenos muchachos. El chico joven universitario que viene a probar suerte se integra a la banda para darse cuenta más tarde que es algo muy serio. Francisco Antonio viaja en varios planos temporales mientras bucea en el pasado de Amir Eyus. Utiliza el tiempo no exactamente como forma de coordinar ni ordenar, sino como excusa para abrirnos la oportunidad de dar una vuelta panorámica a ese juego de espejos y naipes que es su novela.